Bueno, acá estamos arrancando la presentación. Cristian Rodrigo Iturralde, perfil derechista, y estamos con Segundo también. Vamos a enfocar un poquito y dejarla. Estamos los tres, ¿no? Sí. Sentimos los tres. Sí, creo que Segundo sale. ¿Lo vas a filmar todo? ¿Tiene batería para...? Lo mandamos, ahí está. Buenísimo. Tenemos que dure. Yo calculo el 15 con toda la feria 20, pero si no me frenas. Contra el progresismo y la nueva izquierda, arranca la locomotora. Que tenés. Gracias, chef. Ahí como Marucho Molón y la verdad. No, pero algunas cosas son más. me pareció muy práctico, especialmente el esquema que me decía al principio, donde dice ética, política, religión y cómo separa la izquierda y la derecha. Buenas tardes a todos, gracias por... ¿Qué? Mirá con la cerveza, una cerveza teniendo el libro. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a la presentación del libro de Eric. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Nada, agradecerles antes de arrancar a todos por venir. Para nosotros como centro de estudios es realmente un honor poder presentar el libro a Eric, que es amigo de la casa. Hemos hecho varias cosas juntos y estamos planificando más cosas todavía, y además es un par, siempre nos toca presentar libros a gente por ahí más grande que nosotros, como Cristian, como Agustín Laje, Nicolás Márquez. Bueno, ahora el jueves le presentamos el libro al Padre Olivera. Digo, siempre hay gente que nosotros la vemos un poco más arriba nuestro y que nosotros seguimos, y como jóvenes poder presentarle el libro a un par es un gusto, tiene un gusto extra. Bueno, nada, en primer lugar, además del agradecimiento que acabo de hacer, habrá un agradecimiento a nivel personal para Eric por haberme invitado a presentar su libro acá, que más allá de pedirle, digamos, que me dé la oportunidad con Cruz del Sur de presentárselo, a mí como amigo es un gusto y también un reconocimiento a nivel personal poder sentarme además desde el lado de Eric, al lado de Cristian, que bueno, es luchador de larga data en esto. No voy a ocupar demasiado el micrófono, le voy a dejar más espacio a Cristian y Eric también para que haga su parte. Yo solo quiero decir dos cosas y transmitir dos ideas. En primer lugar, en línea con lo que decía antes, nosotros como centro de estudios somos todos jóvenes, y ver y tener la posibilidad de más jóvenes que de cada uno desde su lugar, desde su ámbito, de la batalla cultural. Eric lo hace desde las redes en primer lugar y da un paso más y se mete ya con un libro para entrar en el tema de la formación, que nosotros justamente como centro de estudios es algo a lo que nos dedicamos casi exclusivamente y lo que para nosotros es prioritario. A mí me interesa destacar ese digamos, rol de jóvenes que no solamente se activan en términos de redes, que a veces, como hablamos entre nosotros, es por ahí la primera gran puerta de entrada, pero no es suficiente, y él da como un paso más ahí y se mete ya con empezar a formar jóvenes, a abrir cabezas. Este libro yo lo leí el año pasado, lo voy a leer ahora para esta presentación, y lo que decía Eric es que me impresiona cómo en muy pocas palabras, es un libro corto que se lee rápido, en un par de días lo leen, resume, por así decirlo, engloba todos aquellos temas de los que hablamos, en términos de las cosas que defendemos, pero también en términos de en qué contexto lo estamos haciendo, o por qué aparece esta nueva derecha, que también es explicado de quiénes están enfrente o contra quién luchamos. Y en ese sentido es un libro que a modo introductorio, digamos, sin necesidad de estar profundizando en todos los temas que toca, para eso hay otros libros que profundizan, agarra todo y te muestra como una gran primera foto, es decir, estos somos, contra esto luchamos y por esto existimos. Y en algún punto es un libro muy identificatorio de lo que somos, todos aquellos que nos identificamos de alguna u otra manera dentro de esta nueva derecha, que después, como les digo, se traduce en distintas formas de dar la pelea, algunos más en la pelea política, otros más en la parte más cultural, como puede ser
la formación o la parte más intelectual, también el trabajo en redes sociales, pero al margen de dónde se da la pelea, claramente cada vez somos malos que nos identificamos en este espacio o dentro de este espectro, si lo ponemos en términos políticos, y acá Eric es como que prepara una espectacular carta de presentación, porque como les digo, si bien no tiene la necesidad de empezar a profundizar en cada cosa, te presenta de vuelta todos los temas, todos los enemigos, todas las consecuencias de las cosas que hace el enemigo, el marxismo cultural, el progresismo, etc., te lo define, y a partir de ahí es como la puerta de entrada para que cada uno después de vuelta decida seguir profundizando en su formación, haga doble clic en los temas que le interese, averigüe más, se forme. A veces decimos, generalmente decimos, con las redes sociales no alcanza, es una gran puerta de entrada. Agustín Laje siempre dice, yo no hago videos para que la gente se forme con mis videos, hago videos para que la gente abra la cabeza con mis videos y a partir de ahí de vuelta profundice. Y yo creo que acá Eric está siguiendo este camino y está dándoles a todos aquellos que quieren profundizar una primera gran carta de presentación. O sea, es un libro que yo, digamos, tendría en la mochila, y a cualquiera que se me cruce y me pregunta, bueno, a ver, ¿qué hacen? Resumímelo. Toma, acá está perfectamente explicado y de vuelta. Y el que necesita profundizar, a partir de acá sabe dónde empezar a buscar, porque están todas las fuentes, de vuelta están todos los temas presentados, están especialmente todas las consecuencias de lo que hace el marxismo desde sus distintos lugares, las consecuencias prácticas, dónde afecta, dónde nos toca, dónde nos influye o nos afecta en la vida diaria de hoy, que a veces uno por ahí lo resume, lo acota, no sé, a la cuestión económica, o otros, no sé, a la cuestión pro vida, y acá Eric te enumera los 700 lugares donde realmente tienen influencia y por dónde se meten y por dónde nos infiltran, que de vuelta uno cuando ve por ahí la televisión o los medios no lo ve tan gráficamente, o no, digamos, el sistema no nos presenta el mismo origen que tiene un montón de cosas de las que vemos, y acá de vuelta se empieza a nuclear y a agrupar todo eso en ese mismo origen que es evidentemente el marxismo cultural, el progresismo, etc. Eso por un lado. Y por segundo lugar, y que además creo que es lo que le da el salto de calidad, y además lo destaca entre otros que también escriben y demás, es el valor de llamar a las cosas por su nombre, que uno ya lo ve en la tapa. Le digo, vos acá tenés la bandera argentina, creo que esa es Malvinas, ¿no? ¿Eso es puerto argentino? Sí, eso sí. Bueno, la bandera argentina, la cruz y una imagen de la familia. Digo, hay que animarse a poner eso hoy en... Sí. Perdón, no, eso es en Tierra del Fuego. Bueno, Tierra del Fuego. Hay que animarse hoy ya, digamos, a presentar un libro con esta etapa, pero después uno cuando lo empieza a entrar, yo marqué un montón de citas donde de vuelta empieza a llamar a las cosas por su nombre. En distintos momentos habla y ya al principio cuando introduce de cómo la nueva izquierda quiere destruir necesariamente la esencia humana que viene por un orden natural dado por Dios. Esto no es una cuestión, digamos, solamente de fe. Nosotros como católicos podemos poner, bueno, eso viene de Dios, lo que sea, pero evidentemente hay un orden natural y eso nos divide esencialmente con todos los que están del lado del frente, y eso ya te lo presenta de entrada y de vuelta. Yo he leído un montón de libros de estos que no te lo dicen tan claramente, empiezan a surfear ahí superficialmente para intentar acercarse y camuflar a los bifes las cosas como son y castellano, que se entienda, y de vuelta. Y en un libro introductorio ya llamando las cosas por su nombre, más adelante habla de cómo el discurso progre busca y usa lo pone en estos términos, idiotas útiles para llenar sus vacíos morales. A mí me encantó la frase. El diagnóstico lo comparto, les pueden gustar más o menos las formas, pero pasa de gente que se los pasa, yo lo veo en términos políticos, se los pasa puteando a tal o a cual y después son totalmente funcionales a eso mismo que putea, por las cosas que dicen, por las cosas que hacen, por las cosas que votan. Y de vuelta, y Eric no le esquiva la bala y en castellano, criollo, que entendemos todos, de vuelta lo nombra a las cosas por su nombre. Más adelante habla de cómo la izquierda busca desmoralizar y deshumanizar a los cristianos en términos personales y en generales a la civilización occidental y cristiana. De vuelta, no son muchos los que escriben de estas cosas y terminan llegando al final del problema, que es que buscan destruir la civilización occidental y cristiana. Muchos de los que leemos y con los cuales nos formamos, y que son amigos y son formas, van superficialmente buscando la forma de llegar, pero sin decirlo, no, de vuelta a los bifes, de entrada, sin esquivarle la bala, diciendo lo que hay que decir y que de vuelta. Y si encima uno lo considera en que es un libro, como decía, a nivel introductorio, incluso para gente que no está en tema,
que esa gente ya se choque de entrada con la realidad, a mí me parece espectacular, porque nos sobran cosas de esto, de ir esquivándola y no mostrar la realidad tal cual es, y buscando que la gente haga un camino y llegue después de formarse y de leer a que entonces la conclusión es que van contra nuestra fe. No, acá está presentado de entrada, y a mí eso, vuelta, en este contexto me parece algo que, más allá de lo que dije al principio, de haber logrado resumir y presentar como una especie de carta de presentación de la nueva derecha, eso le da para mí un plus espectacular. Incluso en un momento se mete con la tiranía de las mayorías y como la democracia actual es muy funcional a eso. Hemos visto, yo siempre digo, el año pasado, en los últimos 2 años nos encerraron a todos con la legitimidad de los votos, no jodamos, digamos, esto no es plantear ningún golpe de Estado ni nada. Los tipos venían de tener 50% de los votos, acto seguido nos encerraron a todos, a nadie se le movió un pelo. Constitución, no importa, el rol del Estado completamente en contra de las libertades pasa porque están los votos, digo, y acá lo plantea el tema de la dictadura de las mayorías y cómo la democracia moderna ha sido funcional para eso, y de vuelta, y lo dice con estas palabras, no le busca la vuelta para dibujarla, para decirlo, para ver qué es lo que van a decir, cosas que hoy, fuera de joda lo digo, uno lo pone así en redes sociales y te censuran, o sea, esto lo pones en un tweet y te lo bajan, no es joda. Entonces, digo, eso para mí tiene un valor fundamental, y después cuando presenta ya la nueva derecha, que empieza diciendo que se identifica esta nueva derecha con la identidad nacional, con la bandera, con el nacionalismo, con la familia tradicional que hoy está tan en debate, de vuelta insisto, esto de volver a decir las cosas por su nombre, para mí le da ese salto de calidad. Entonces, donde pasa no solamente de ser un libro introductorio donde te resume y te presenta el menú de las cosas que decimos, de las cosas que defendemos, a quién atacamos o de quién nos defendemos en realidad, porque digamos, esto, y en parte el libro lo toca, acá estamos defendiendo lo nuestro porque está siendo constantemente atacado y busca ser destruido. Pero además de presentar todo eso, que puede ser un análisis de la realidad que muchos pueden hacer, a eso le agrega de vuelta este plus, sin miedo y sin esquivar la bala, decir las cosas por su nombre, para que ya de entrada el primero que se choca con esto sabe de fondo de qué se trata esto. Después, si uno quiere profundizar, hay un montonazo de material, acá hay un montón de material citado, para que uno de vuelta haga doble clic en los temas que le interesan y profundice. Creo que no es el espíritu del libro hacer un análisis profundo de ninguno de los temas, sino justamente como un decálogo de presentar de qué decimos, qué defendemos, contra quién peleamos, por qué existimos, en definitiva, de identificarnos. Y acá, en la tapa, está absolutamente lo que nos identifica: Dios, patria y familia, representado gráficamente con la cruz, la familia y la bandera. Así que para mí es una herramienta esencial y espectacular para cualquiera que quiera o introducir a alguien en esto, o mismo tener una ayuda a memoria, una herramienta de búsqueda fácil de argumentación para, por ejemplo, una cuestión de debate en redes sociales, en colegio, en facultad. Puede cumplir un montón de funciones, pero además de vuelta, de lo que pueda cumplir en términos de esto, de mencionar o presentar este menú, como digo, de lo que defendemos, con además ese plus de animarse a decir las cosas sin vueltas, por su nombre, en castellano, que se entienda, sin miedo, cosas que hoy incluso en televisión no salen, o que en redes sociales, que se supone que es toda la libertad, son censuradas. Así que, por mi parte, de vuelta, lo tengo ahí como cuando alguien te pregunta por dónde arranco, y mira, arranca acá y después, si quieres profundizar, vemos por dónde profundizar, pero es, en ese sentido cumple una función espectacular. Así que nada, como cabeza de este centro de estudios que busca la formación de jóvenes, a nosotros esto nos aporta una herramienta espectacular, así que más que agradecido, y mis felicitaciones a Eric por animarse a dar este paso y justamente salir de las redes sociales y ir un paso más y meterse en la formación. Muchas gracias. Bueno, ante todo para mí es un gusto estar aquí compartiendo mesa con amigos, con Eric, con Segundo, con todos los chicos amigos del Club del Sur, incluso Nico Márquez, que casualmente el prologuista de este libro, que hoy no pudo estar presente por ciertos compromisos adquiridos con anterioridad, pero que nos acompaña a la distancia. Ayer justamente hablé con él. Yendo propiamente a la cuestión del libro, estas son las notas que tengo, espero que salga bien, vamos a hacer lo posible. Hay una serie de atributos, leyendo el libro de Eric, que encuentro en este libro que lo separa, de algún modo lo distingue de otros libros de derecha o de otros autores de derecha. Y hay en este sentido
3 aciertos o 3 logros, 3 rasgos salientes de la obra de Eric que hacen realmente que este trabajo sea muy necesario en la actual batalla cultural, y pasaré a decir por qué. El primer logro que yo veo realmente aquí es la síntesis que ha logrado hacer. La lograda síntesis que tiene este libro es realmente algo encomiable. Es decir, la capacidad para poder compendiar, plasmar, transmitir, explicar la problemática moderna en unas cuantas o en unas pocas páginas. Y no es fácil realmente sintetizar un asunto, porque sintetizar no es lo mismo que resumir. Básicamente un resumen lo puede hacer cualquier idiota con acceso a Wikipedia, que sepa cortar y pegar, y entregue ese trabajo y no se le cae una neurona y ya está el trabajo ahí. Ahora, sintetizar es algo completamente distinto, porque involucra de algún modo una capacidad reflexiva, requiere ciertos talentos, facultades cognitivas, es decir, una comprensión crítica, una comprensión analítica, una aptitud para poder ver más allá de lo aparente, para poder penetrar de algún modo en la profundidad de los eventos, de los conceptos, etc. Es decir, lograr una síntesis no es algo fácil, requiere de mucho estudio. Hay una frase muy conocida que seguramente algunos de ustedes hayan escuchado, que corresponde a un filósofo que se llama, no sé si es Pascal, y él dice: si hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito una carta más corta. ¿Por qué? Porque evidentemente el tiempo a uno le da esa posibilidad de estudiar profundamente un tema, le da una visión totalizante del tema que le permite luego transmitir ese conocimiento de un modo preciso. Y esto es lo que ha logrado Eric realmente en este libro. Es un libro genuinamente sintético. Uno va a encontrar acá realmente absolutamente todas las cuestiones atenientes a la batalla cultural. Entonces, este es el primer acierto que yo destaco del libro de Eric. Hay un segundo acierto, un segundo logro, que es la sencillez con la cual el libro está escrito. La sencillez entendida no, digamos, como un sinónimo de rudimentario o rusticidad, sino una sencillez deliberada para poder de ese modo aportar una mayor claridad y hacer el libro más accesible a todos. Esto es un gran valor que tiene el libro. Es un libro completamente accesible, es un gran servicio el que presta realmente este libro. Es un libro que es didáctico, es un libro que es realmente sigue un orden lógico de los elementos, es un libro que está escrito en una prosa simple, en una prosa franca, y así deben estar escritos este tipo de libros para ofrecer realmente un servicio a la comunidad, porque hay mucha gente que escribe con una prosa enroscada simplemente para alimentar cierta vanidad o cierto ego en determinados ámbitos. No, a alguien que le interesa llegar realmente y penetrar en la mayor parte de la sociedad. Y esto es importante que lo tengamos claro, especialmente nosotros dentro de lo que podríamos llamar nueva derecha, sean conservadores, liberales clásicos, patriotas nacionalistas, que creo que lo que hay que comprender verdaderamente es que el pueblo, el verdadero pueblo, es decididamente de derecha. No tengas dudas. El pueblo nunca fue y jamás será de izquierda. ¿Por qué? Porque el hombre de a pie, el hombre llano, es un hombre que desea preservar su dignidad, es un hombre que desea trabajar, que desea llegar a su lugar de trabajo, el horario, a tiempo, es un hombre que ama a su familia, que ama a su patria, ¿verdad? Es un hombre que no desea ser instrumentalizado política e ideológicamente. El hombre común, el hombre llano, el hombre de a pie, es de derecha. Y a ese hombre tenemos que llegar nosotros, porque hay muchos que no han tenido tal vez la posibilidad de obtener o adquirir cierta formación en cuestiones políticas e ideológicas, y entonces necesitamos una herramienta que llegue a los hombres de todos los estratos sociales, que les permita a ellos poder adquirir herramientas para refutar todas las falacias de la izquierda. Y este libro lo logra muy bien. Es un libro claro y eso merece un elogio. Por último, pero no menos importante, para mí realmente es la parte, diría yo, más destacable a nivel personal del libro, que es algo que ya ha mencionado, ha adelantado, querido Segundo, que es el llamar a las cosas por su nombre, es decir, el coraje con el que está escrito el libro. Y yo veo este coraje especialmente en dos puntos centrales de este libro.
Primero, en la mención sin tapujos de la patria. Eric habla de la patria, habla del patriotismo como una virtud, como una cuestión inescindible a todo lo que es la identidad nacional en esta batalla cultural. Eso es fundamental porque muchos tienen miedo de hablar de patria, de hablar de nacionalismo, de un verdadero y genuino nacionalismo, por la propaganda y por lo que se suele decir o se ha dicho históricamente del nacionalismo. Y Eric no tiene problema de hablar del patriotismo como una virtud. Recordemos que el propio Santo Tomás, él incluía el patriotismo dentro de la virtud de la piedad, es decir, aquella que de algún modo llama a honrar, a reconocer a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestra madre, ¿verdad? Y en este sentido de ser agradecidos con la herencia patria recibida, bueno, es una virtud. Y el patriotismo, especialmente en esta batalla cultural impuesta por la agenda globalista, el patriotismo ya naturalmente se opone a la agenda globalista. Es decir, la patria, el patriotismo es fundamental por esa celosía que tiene en defender su soberanía, su determinación, su autonomía. La patria, el patriotismo es muy importante y Eric acá lo dice sin tapujos. Y eso es muy destacable, repito, porque muchos libros de derecha y muchos amigos incluso de derecha, hay cuestiones que por distintos motivos eluden estos puntos centrales de la batalla cultural. El primero es la patria, pero hay uno más importante todavía, que es la mención a Cristo. Eric habla abiertamente, habla de Dios, habla de Cristo, habla de cristianismo, habla de civilización occidental cristiana, insiste con ello. Esto me parece que es fundamental, no solo porque creo yo que supone un reconocimiento, digamos, de justicia histórica hacia el cristianismo, creo que es una muestra de hidalguía que enaltece al propio Eric, reconociendo esto, pero sobre todo esta mención de la cuestión teológica religiosa prueba que Eric conoce acabadamente el tema en el que está incursionando. ¿Por qué? Porque él comprende el trasfondo de esta batalla cultural, que es netamente teológico, es religioso. Esto es una batalla espiritual. El que no entienda esto va a estar tirando manotazos al viento. Y Eric lo dice sin problema. El trasfondo es teológico religioso. Hay un filósofo muy conocido en fin del siglo pasado, un gran contrarrevolucionario llamado Donoso Cortés, y él decía que detrás de toda cuestión política se esconde en realidad una cuestión teológica, religiosa. Y fíjense ustedes qué curioso, yo pensaba la otra vez, esto es algo que suelo repetir, porque la verdad es que me sorprende y creo que no tomamos suficiente conciencia de esto, que el enemigo conoce perfectamente el trasfondo del conflicto. El enemigo conoce que el trasfondo es espiritual y nosotros, incluso como cristianos, tenemos miedo de llamarnos cristianos, católicos y de meter el tema de la religión en la discusión política. Y fíjense ustedes cómo parece conocer la izquierda mejor que nosotros incluso nuestra propia historia. Y nos recuerda el enemigo este trasfondo espiritual en cada oportunidad que tiene, en cada intervención pública o manifestación. Fíjense ustedes, cada vez que van a marchar, aunque sea por la suba del boleto, los tipos indefectiblemente terminan siempre, sin excepción, frente a una parroquia, frente a una catedral, pretendiendo vandalizarla, incendiarla, profanarla, etc., demostrando un odio a Cristo profundo. Y lo hacen siempre sin excepción. Están los videos en todas partes del mundo. Es decir, nos recuerda el enemigo que la batalla es religiosa en este sentido, que lo cultural tiene una dimensión cultural, espiritual, ¿verdad? Porque sabe, el enemigo en realidad tiene una lógica lo que hace la izquierda en este sentido. Ellos atacan y pretenden atacar y demonizar a la cultura occidental, y lo primero que hay que hacer es atacar a la cabeza. ¿Quién es la hacedora de esa cultura occidental? La Iglesia Católica. Esto hasta un ateo lo puede completamente reconocer. O sea, el inicio de la cultura occidental, de la civilización occidental, este es el cristianismo. ¿Qué es Occidente sino este Occidente que defendemos nosotros? ¿Qué es la civilización occidental sino una síntesis perfecta entre la sabiduría helénica, la filosofía griega, el derecho romano, la organización romana, el arrojo, el patriotismo de los germanos, de los pueblos germánicos, el humor o la alegría de los pueblos celtas, propio de los pueblos celtas, todo bajo la luz de la revelación? Esto es Occidente y así se construyó Occidente.
Y el enemigo lo sabe perfectamente bien. Por eso mal haremos, muy mal haremos, en no reconocer y no tomar conciencia de esta dimensión espiritual de la lucha. Esto por un lado, y Eric aquí lo hace. Este es el tercer mérito de la obra. Digamos, lógicamente, hubo de ser forzosamente didáctico y no ocupar demasiado tiempo, pero son tres de los principales aciertos: llamar a las cosas por su nombre, la sencillez como servicio al prójimo y, por supuesto, el coraje con el que está escrito el libro. Recuerden que el propio Ortega Gasset decía que la claridad es la cortesía del filósofo, ¿verdad? Aquel que está dispuesto a compartir ese conocimiento y para hacerlo no teme bajar de lo abstracto al mundo llano, ¿verdad? Porque pretende ayudar al prójimo. Y esto es lo que hace realmente este libro. Como una reflexión final, no sé si ya voy 10 minutos, estoy ahí nomás, más o menos, un poquito más. La izquierda avanza, y la izquierda históricamente ha avanzado, diría yo, no tanto por méritos propios, sino por deméritos, falencias de la propia derecha. Porque la izquierda no puede convencer a nadie realmente. La izquierda no podrá convencer jamás a nadie. Porque ¿qué es la izquierda si no? Podríamos decir, es un cajón de fruta la izquierda, sostenida por 2 o 3 eslóganes. Esto lo sabe cualquier idiota. Y la izquierda toma conciencia de estas limitaciones. La iglesia conoce, la izquierda conoce perfectamente este estado de situación. La izquierda conoce y sabe que todos sabemos de sus contradicciones intrínsecas, de sus incoherencias, pero sobre todo sabemos todos que la izquierda históricamente ostenta el récord absoluto mundial e histórico de jamás cumplir una sola promesa. Esto lo sabemos todos. Pero entonces la izquierda, como no puede convencer, y para el convencimiento, para alguien estar convencido, debe hacer uso de su razón, debe haber una voluntad. Lo que hace la iglesia es intentar persuadir, y se persuade generalmente a los idiotas. Persuade por medio de los relatos, por medio de las emociones, por medio del entretenimiento, por medio de diferentes manifestaciones de la cultura, de una cultura completamente manipulada, tergiversada, con fines ideológicos. Entonces la izquierda no puede vencer en este sentido, pero la derecha no ha hecho absolutamente nada para frenarlo. Nunca ha tomado conciencia, hace pocos años, de la importancia vital que tiene la cultura en este sentido, a efectos incluso de, modificar ciertos patrones socioculturales. La izquierda aprendió de esto. Recuerden, después de la revolución bolchevique, que fue un desastre, fue realmente una victoria pírrica. ¿Por qué? Porque demostró acabadamente que el comunismo, la teoría comunista aplicada, era una empresa criminal. Eso quedó clarísimo en la Rusia del 17, y por eso el comunismo fue incapaz de penetrar y de trasladarse a otros países occidentales que lo sacaban a patadas. El trabajador estaba comodísimo en la bonanza de las sociedades occidentales capitalistas. ¿Qué hizo la izquierda? Cambió el discurso. Vino a la escuela de Frankfurt, dijeron cambiemos la estrategia, lo que todos sabemos y siempre dice muy bien Agustín, Nicolás, Eric, todos. La izquierda concibe ya la revolución en términos culturales y no ya propiamente o exclusivamente económicos. La derecha no. La derecha históricamente ha creído que la bonanza económica, la mera existencia de un estado de bienestar, que la garantía de ciertos derechos individuales, de la propiedad privada, de cierta participación popular, asegura que la izquierda no pueda crecer. Y bueno, esto pasó, fíjense ustedes, no me quiero extender demasiado. Hay 2 antecedentes inmediatos de esta miopía de la derecha, históricamente. Uno es Daniel Bell, en la época de oro del capitalismo, que se da desde el 45 hasta el 70 más o menos. Estados Unidos, confiado en su bonanza económica, etc., dejó penetrar y dejó a cargo de sus universidades a los marxistas. Así llegó Marcuse, así llegó Adorno para envenenar a toda la sociedad estadounidense en los años 40 y 50, y tenemos una generación después, una juventud ya envuelta y envenenada por el irrealismo, el hipismo, el libertinaje, el odio a la tradición. Esto culminado en el mayo del 68, primer gran levantamiento contra la tradición y la moral cristiana.
Fíjense cómo el desatender la cultura tiene efectos profundos en la sociedad, y esto quedó muy claro, lo menciona siempre Agustín y Nicolás, la cuestión que cae el muro de Berlín y tenemos un estúpido como Fukuyama que dice se han acabado las ideologías, creyendo que caída la bestia roja rusa, el comunismo, el marxismo iba a desaparecer, y hemos visto cómo se han reinventado en distintas formas, indigenismo, ecologismo, feminismo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero gracias a Dios, en los últimos años ha habido un movimiento espontáneo que se ha formado, que ya cansada de esa derechita cobarde, como dice Abascal, de esa falsa derecha, que lo único que hace es aplicar completamente la agenda globalista impuesta por la izquierda, sigue la agenda de la izquierda sin problema. Ahí tenemos a esta pseudo derecha. No podríamos llamarle derecha a un movimiento como el PRO, a un imbécil y timorato como Macri, como Larreta, que apoyan el aborto, la ideología de género, etc. Son zurdos, partidarios del libre mercado, son zurdos, no merecen ser llamados derecha. Pero por las dudas, para diferenciarnos, surge la nueva derecha, ¿verdad? Cansados de ese correctismo político, y cansados de que no se llame las cosas por su nombre, y cansados de que no se tenga vehemencia a la hora de defender nuestros principios. Y así conservadores, liberales clásicos, patriotas, con muchos principios en común, hemos decidido dar la batalla, y una prueba de eso, que realmente yo tengo muchas esperanzas, creo que estamos bien, una prueba de esto es que cada vez hay mayor producción literaria y mayores personas que están prestas a debatir y a defender sus ideas. Tenemos el libro de Eric acá. Entonces, creo que acá está la respuesta. Lo de Eric es realmente, me parece un ejemplo claro de lo que hay que hacer. Es una militancia no solo intelectual, sino el plano de los hechos, de los prácticos. Se sale a la calle y se hace lo que se tiene que hacer en pos de la defensa de la civilización occidental. Y creo que venimos bastante bien porque los zurdos están ladrando. Vienen ladrando cada vez más los zurdos. Y como decía el Quijote, ladra el Sancho, es señal que cabalgamos. Eso es todo, vamos bien. Eric, te dejo a vos. Gracias. Perdimos la percepción del tiempo. Veo gente parada atrás, acá son 3 lugares, 4 acá hay lugares, chicos. Si se quieren sentar, pueden pasar por acá, pasan. Si no, tío, pero hay lugares si quieren. ¿Seguro nadie se quiere sentar? ¿Ahí está? Delphi, tranqui. No, está. Bueno, primero, gracias. Segundo, Cris, la verdad, un gustazo estar compartiendo la presentación con ustedes. Un honor. 2 eminencias, ejemplos de batalla cultural, cada uno de su parte. Segundo, con su centro de estudios que arrancaste de muy temprana edad, creo que a los 20 años, ¿no? 19 años. Sí. También están los chicos. Sí. Bueno, y con los chicos también, ¿no? Sí. Que creo que ninguno supera los 25, más o menos. No, ni un pedo. Yo soy el Maná y tengo 24. Un ejemplo. O no sé, Iván, ¿vos tenés? Yo 23. Bueno, yo soy Maná. No, bien. Y tenés carrera ya. Y bueno, Cristian, la verdad que... 25, ahí nomás. Está bien, la misma generación que Márquez. Estamos de la misma generación que Márquez. Sí, de la misma generación que Márquez. Estamos ahí. Yo estoy en el medio, ¿no? Estás en más. Bueno, entonces acá lo tenemos a Cristian, que también un honor, escritor, que ha batallado a favor de la civilización occidental y cristiana y católica, pero mucho antes antes que nadie, hablando de temas muy picantes como, bueno, Inquisición, conquista de América, todas esas leyendas que andan dando vueltas, y con tu última obra que me deslumbró, que fue el inicio de la nueva izquierda, espectacular, que la verdad que creo que se complementa mucho con el trabajo que estamos tratando hoy en día. Algo que noté del trabajo que escribí, por suerte no nos pisamos entre todos los derechistas que hemos estado escribiendo obras, tanto, bueno, Agustín, su magnífica obra La batalla cultural, que yo le llamo una anatomía de la batalla cultural, y bueno, también Fernando Romero, vos, Nico Márquez, se complementa cada uno de los trabajos, y eso es algo creo que es muy importante,
y muchos escritos más o menos a la par. Yo me acuerdo cuando terminé de escribir el libro el año pasado, Fernando Romero me contacta y me dice que justo estaba sacando su libro. Creo que los últimos meses yo lo tuve en sus manos, su libro, y bueno, el abordaje que él da, más histórico, argentino, filosófico, es espectacular. Así que bueno, eso es algo muy a favor. Gracias a ustedes y gracias a todos los referentes de la nueva derecha, tanto Agustín Laje y Nicolás Marque, no pudieron estar hoy presentes por su imposible agenda. No, sí, imposible agenda. Yo creo que Nico justo está en Mar del Plata, pero ahora se está yendo a México y hoy le era muy complicado venirse, se está yendo el jueves o el viernes a México, y Agustín ya está en Centroamérica. Pero bueno, su aporte la verdad que también es invaluable. Es tanto la introducción Nico como un epígrafe que me escribió Agustín Laje. Y bueno, todos ustedes por estar acá, la verdad que sin la inspiración que me da el escribir hacia un público al cual pueda inspirar algo diferente a lo que es el status quo de hoy en día progresista, que se ve en todos lados, que es exacerbado en universidad, medios de comunicación, clase política, hasta la más mínima ONG que vos decís, che, estos tenían buena intención en lo que hacían, no sé, haciendo lo que sea, ¿no? Defendiendo a los pobres en África, te saltan con cuestiones como aborto y militar el aborto en todos los países, ideología de género, que es inentendible, ¿no? Entonces no queda... hoy en día creo que en lo que se llama, entre comillas, mundo libre, porque creo que los últimos 3 años respecto a lo que vivimos con estas cuarentenas ponen bastante en duda, creo que está bastante en duda otras cuestiones culturales y que es hegemónico. A eso me llevó a la realidad de escribir el libro. Y bueno, sin irme de tema, también agradecer a mi familia principalmente, familia y amigos, a mi padre, la inspiración que me ha dado desde muy chico, la verdad que me ha marcado. Recuerdo de los 9-10 años estar viendo Hora Clave con él, yo no entender nada y él poniéndome a grondona delante mío, política y economía, y yo discerniendo, tratando de ver quién era el bueno, quién era el malo, ¿no? Quién tenía razón. Y él medio que no me decía nada, me la dejaba picando, ¿no? Para que labure. Y bueno, y de ahí empezar a manotear los libros de mi padre desde temprana edad, arrancando, bueno, pues de un liberalismo conservador, como creo que muchos de los presentes, si ven, puedo venir del nacionalismo, del nacionalismo católico. Por eso creo que soy más zurdo, ¿no? Acá en la mesa. Que vengo del centrismo. Y bueno, tuve mi corrimiento hacia el centro. En mi 20 tuve mi corrimiento en ese libertarismo romántico, ¿no? Que bueno, a algunos le pega. La realidad es que, bueno, agradecerles a todos, a mis amigos, Alexis que está allá, Ricardo Yebra también, una gran mano que me han dado, a todos, a Juan Ignacio Machado que ha grabado, no está acá, está en Australia, que me dio una mano enorme con lo que es la parte más persuasiva del libro, que creo que es algo muy importante que vos nombraste, Cris, que mi fin es persuadir, entrar a la gente y no quizá, si bien tiene datos y tiene cuestiones el libro que escapan a la Argentina, y mucha gente que sabe mucho de batalla cultural viviendo acá, él sabe mucho de la parte teórica, pero tiene muchos datos y ejemplos y cuestiones y problemáticas que se ven en el primer mundo. Eso por suerte me lo dio el haber vivido 10 años en el exterior, desde los 21 años hasta los 31 años, hace menos de 2 años volví a Argentina, y ver cómo un idealismo que tenemos muchas veces la gente en Argentina tiene sobre el primer mundo, se cayó por pedazos, ¿no? Cómo creer que el economicismo, el auge económico, poner de ejemplo a países como Australia, Canadá, Inglaterra, ciertos lugares de Estados Unidos, digo ciertos lugares por Estados Unidos, una cosa es el interior y otra cosa son las ciudades grandes, cómo el auge económico es algo terrenal, materialista, y enfocarse en eso solamente es no entender la batalla cultural. Y eso me lo dio haber vivido afuera. Entonces creo que
eso, en resumen, una transición que tuve desde chico de ser liberal, conservador, hasta los 20, cuando me fui a vivir afuera con ese idealismo economicista, un liberal centrista, un liberal que no veía la parte cultural, ¿no?, del debate político, filosófico y mismo la importancia en la vida de las cuestiones culturales y morales. Yo era ateo para esa época, hasta los 27 años fui ateo. La realidad es que yo fui mutando de ese liberalismo libertarianismo hacia una derecha más contundente, entendiendo que hay otras cuestiones que completan a la vida del ser humano, que no son solo la economía. Que esto ¿cómo se puede suplir con las cuestiones materialistas y económicas? Sin duda, el capitalismo tiene una forma, que es la economía de mercado, que yo creo que es sin duda, es moralmente neutro, pero es algo a defender, porque el monstruo que viene atrás, que lo pretende solucionar de otra forma, es directamente criminal. Así se han puesto 100 millones de... ¿Lo corté? Ahí está. Se ya han puesto 100 millones de personas en el siglo XX, ¿no?, el comunismo. Pero ese capitalismo también es materialista. Y enfocarse en eso creo que es perder de vista la big picture, ¿no?, lo que es la visión amplia de lo que realmente le sucede a las sociedades, a las comunidades, a los países. Así fue que yo me empecé a entender que la gente que vivía en el primer mundo tenía abundancia, tenía sus mejores iPhones, lo cambiaban todos los días, sus mejores autos, a las mejores universidades, pero la gente estaba realmente, yo lo que notaba era sociedades donde la gente no se casa, donde no contrae matrimonio, donde no hay ningún tipo de forma de educación, perdiéndose muy gradualmente, pero perdiéndose ya hace décadas eso, familias separadas, vicios de todo tipo. Yo creo que la abundancia de vicios en el primer mundo es aún mayor que la de acá. Acá tenemos un hueso muy duro que es las cuestiones de familia, que creo que se preservan, y también la fe. Acá la gente tiene mucho más fe, y la fe cristiana está mucho más sólida acá que en el primer mundo. Y viéndolo de afuera, yo la verdad que en Argentina empecé a ver a Argentina como, no tanto, que sin duda tiene problemas políticos y económicos, pero también como que tenemos una oportunidad desde el punto de vista por la vía cultural, porque hay mucha gente que quizá ha defendido se ha seducido por un estatismo, por un marxismo materialista clásico que habla de la lucha de clases, pero eso corresponde al ámbito económico y materialista. Ha seguido a líderes mesiánicos, pues en el caso de Perón acá, Alfonsín también, mucho enamoramiento, pero estás hablando de cuestiones materiales y políticas de siglo líder. Todo lo que es la parte cultural en Argentina está, yo creo que es bastante conservadora y tradicionalista. Sin duda es peor que hace varias décadas, pero si ustedes viajan y lo comparan con Inglaterra, con Australia, con Los Ángeles, con San Francisco, que es yo diría que la ciudad modelo de nueva izquierda, si quieren ver cómo el experimento de nueva izquierda puede terminar, vayan a la ciudad de San Francisco y vayan ahí a partir, ni siquiera después de la 1 de la mañana, a partir de las 5 o 6 de la tarde al centro de San Francisco, que se encuentran ahí. Un amontonamiento de drogadictos, vagabundos, inseguridad, gente loca por la calle literalmente. Entras a un local y no sabes qué te atiende, si es una mujer, un hombre. Si es mujer se ofende, si le decís hombre también se ofende, porque tampoco son no binarios. Eso es San Francisco hoy en día. Es el modelo, por ejemplo, de Larreta, que por ahí muchos se seducen con votarlo. El modelo de Larreta es San Francisco, a eso no quiere llegar. Un estado de bienestar con neomarxismo. ¿Bien? Entonces, todo esto me hizo ver, ¿no?, que estaba muy equivocado, ¿no? O sea, mi ideología, que parecía, ¿viste?, bien arrogante, liberal, economicista, bien
como en los 90 creíamos que ya era el fin de la historia, ¿no? Ya está, se solucionó, cayó el muro de Berlín y está todo solucionado, ¿no? Es capitalismo y división de poderes, ya está, con eso estamos bárbaros, ¿no? Es de aquí que en muchos países del primer mundo división de poderes y capitalismo, y se están yendo por la cloaca en lo cultural. Me empecé a dar cuenta que la izquierda no solo pervierte lo económico, como creía, sino lo cultural. Y no es solo que pervierte algunas cosas del aspecto cultural, pervierte y destruye todo lo que toca del aspecto cultural. Y su creatividad para el mal es infinita. Se puede meter en las cuestiones hasta más personales del ser humano, como puede ser tus hijos, tu familia, la educación de tus hijos, qué miran tus hijos para entretenerse, qué juguetes utilizan, ¿no? Hoy en día ya tenemos un programa de televisión, ¿no? Para chiquitos, donde los personajes principales son transexuales, ¿no? Donde la parejita es lesbiana. Relativizar todo eso, ¿no? Relativizar que una pareja homosexual es igual a un heterosexual. Nadie acá está en contra de la preferencia íntima sexual de cada uno, pero el problema es ese igualitarismo impuesto por la izquierda, que esa es una de las vías que tiene para pervertir la sociedad de la izquierda, ¿no? Y la nueva izquierda en este caso en el aspecto cultural, el igualitarismo. Es un monstruo de infinitas cabezas, porque lo teorizó Foucault. Vio poder entrar en las esferas más íntimas del ser humano y generar choque, generar división. Saben muy bien, dividís y reinás, es así de simple. ¿Querés ganarte a la juventud? Bueno, puedes entrar primero con marxismo, economicismo, ¿no? Lucha de ricos y pobres. Si no se la cree el joven, bueno, ahora empezá a separar a la familia. Empezá a deconstruir tu identidad. ¿Quién te da tu identidad más que todo? Tu educación. Tu familia, por supuesto, separar a la familia. La educación, el respeto a la autoridad, eliminar las jerarquías. Esto es todo un proceso largo, por supuesto, que viene desde hace siglos, ¿no? Yo creo que sus orígenes arrancan en la Revolución Francesa. La diferencia es que ahí ese igualitarismo fue en contra de ¿qué? Del poder político asociado al religioso, que ya venía bastante atacado, estamos hablando de despotismos ilustrados de esa época, pero ir en contra de la religión y en cuestiones políticas. Luego, en la Revolución Comunista, fueron por el aspecto económico, ¿ok? Y como dijeron bien los chicos, o sea, la evidencia empírica va en contra de la izquierda, pero sus causas para dividir y pervertir son ilimitadas. Entonces ahora se les acabó, se les expiró el discurso economicista y pasaron al terreno cultural, el cual es ilimitado, ¿no? Moral y cultural, totalmente ilimitado. ¿Qué me llevó a reflexionar? Me llevó a reflexionar de que para completar justamente un frente, una opción para la gente, sin duda que en contra de toda esta perversión que estamos hablando, sin duda hay que hablar en términos políticos. Todos tratamos de hacer un trabajo de batalla cultural, ¿no? Y es importantísimo, pero creo que ciertos elementos claves de esa batalla cultural, cuando pueden, y si lo sienten, cada uno tiene diferentes roles, ¿no? Y son importantísimos, dar un paso dentro de la política es muy importante. Y este es un ensayo de combate político, no es un ensayo filosófico. Es un ensayo que complementa el laburo filosófico que han hecho de forma espectacular otros autores y que son esenciales también. Dado que existía ese trabajo, mi función creo que era, y a lo que más le presté atención y lo que más laburé, no fue en escribirlo, sino en elegir cada oración en el momento que esté en el momento oportuno del ensayo, cada palabra que no haya una de más, con el fin de alertar a la población de lo que es el monstruo de infinitas cabezas que tenemos adelante. Bueno, el ensayo tiene diferentes partes, voy a hacer un bosquejo por arriba.
trato de ser contundente al principio en entender la izquierda y la derecha, porque por ahí se confunde, la gente dice, bueno, pero ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Sin duda son categorías políticas. La gente que dice que son vacías, que bueno, filosóficamente no tienen mucho sustento, sí, porque son categorías políticas. Cuando se habla en términos políticos no se habla en términos filosóficos ni ideológicos, sino políticos. Y yo creo que hoy en día las dos armas que tiene la nueva izquierda principales son el progresismo globalista y el relativismo moral. ¿Por qué digo que son esas dos? Tienen muchos otros flagelos, pero porque esos dos atacan, el primero, el progresismo globalista, la identidad nacional de cada ciudadano de Occidente, y el relativismo moral, la reserva moral de cada sociedad, que en nuestro caso es cristiana, por amplia mayoría. Por eso hablo de cristianismo, no voy a ponerme a hablar de judaísmo o del islamismo o alguien que cree en Buda, cuando estamos hablando de que es una sociedad fundada en valores cristianos. En la Iglesia Católica hoy en día tiene mucha preponderancia las iglesias protestantes, que hacen una gran labor también de evangelización, por eso hablo de cristianismo, pero nuestro bastión moral es católico y cristiano, como está dicho en la Constitución en el artículo 2. Entonces, la izquierda va a atacar eso con el relativismo moral y con el progresismo globalista, nuestra identidad nacional, nuestras tradiciones, nuestra historia, o sea, pervertir la historia para hacer pasar por victimarios a quienes fueron víctimas o hasta héroes. Hablo en el caso de la guerra contra la subversión y la guerra de Malvinas, ¿no? A los héroes que los quieren pintar como chicos que no sabían que iban a la guerra, que no sabían ni utilizar un fusil, y a los héroes de la guerra contra la subversión te los difaman, ¿no? Bueno, terrorismo de Estado y toda la vuelta que todos conocemos, ¿no? Los encarcelan. Eso es parte de nuestra identidad, los encarcelan, por supuesto. Acá tenemos a Cecilia, la gran luchadora por esas causas. Entonces es atacar nuestra identidad nacional, a nuestros próceres, a nuestra tradición institucional, que es importantísima, porque una ley escrita, una constitución escrita o una división de poderes testimonial no sirve de nada si no está acompañado con la cultura. Si vos pervertís la cultura, tu división de poderes no sirve para nada, y tu Carta Magna tampoco. Justamente eso fue el resultado de un proceso cultural, ¿no? Que dieron eso. Si vos rompés la cultura, no te queda nada, porque como vemos, la izquierda se puede apoderar muy fácil de los tres poderes, y lo ha hecho en Brasil, ha pervertido hasta las instituciones en Estados Unidos, ¿no? Y en el primer mundo, donde se pasan sus cartas magnas por cualquier lado, ¿no? Como vimos ahora en las cuarentenas y las aboliciones a todo tipo de libertad sin justificación y sin evidencia empírica. La cuestión es que a eso va la izquierda. Yo amplío, hay gente que no lo mete en el mismo mambo. Yo estoy hablando ahora, por ejemplo, del tema del covidanismo y todo lo que sufre, todas las políticas de cuarentena. Hay gente que no lo mete en la discusión de izquierda y derecha. Para mí sí, para mí es parte de la agenda globalista. La agenda globalista es el ultimátum de todo el proyecto izquierdista, del totalitarismo izquierdista. Bueno, vamos de un lado para el otro, entre izquierda y derecha al principio, para que puedan entender esas diferencias, y por ahí alguien me podría corregir cuando lee el primer capítulo, donde yo contrapongo la izquierda con la derecha, el orden y el desorden, el multiculturalismo en contra de la identidad cultural que defendemos los derechistas, los izquierdistas el libertinaje y los derechistas la libertad con responsabilidad. Ahí es algo que hay que entender muy bien, y creo que hay que pulir muy bien, más con todo el auge del libertarianismo hoy en día, con Javier Milei, que me parece un referente de nueva derecha desde su ala libertaria, pero que quizá muchos seguidores pueden confundir. Una cosa es el libertinaje y otra cosa es la libertad con responsabilidad. Nosotros derechistas defendemos la segunda. Y bueno, esas contraposiciones que hago en el primer capítulo son dado el contexto actual de batalla cultural. Por supuesto, alguien me puede decir, no, pero mirá, un Chávez en un principio es una izquierda y son nacionalistas. Sí, hay izquierda nacionalista, ¿ok? Pero la batalla cultural
Hoy en día la izquierda es globalista. Ya el nacionalismo en la izquierda ya expiró, no tiene ni siquiera resonancia en el pueblo, ni siquiera lo utilizan. Fíjense las banderas que levanta el kirchnerismo hoy en día. Antes hacían un poco los nacionalistas, pero, o sea, falsos nacionalistas, por supuesto. Pero hoy en día, fíjense cuáles son sus principales banderas: la perversión de la ideología de género, el feminismo, el hablar con la E, la perversión del lenguaje, todo lo que ya sabemos, ¿no? Cómo van mutando y cómo tienen en común con la supuesta oposición todos estos temas. Importante tener en cuenta. Por lo tanto, la nueva izquierda es eso, un monstruo de un sinfín de cabezas. Yo nombro 26 flagelos, extendidos a 30, porque algunos tienen 3 a la vez. Me quedó por un tema de cuando yo concluí ahora, fue el año pasado, hace un año, y me quedó ahí el último, yo creo que cierra todos el transhumanismo, que bien lo completa el alfil derechista conservador Miklos Lukács, lo explica y hace mucho hincapié a eso. Creo que a eso termina yendo por medio del globalismo y el transhumanismo, la nueva izquierda, y el progresismo globalista. Pero tratamos de barrer todo lo que es, y hice un estudio y enumeración porque creo que identificar al monstruo es primordial, entender qué tenemos adelante. Si no identificamos el enemigo, ¿cómo podemos priorizar nuestra unidad? Porque lo que hacemos con una nueva derecha es una articulación que es urgente, por eso la brevedad del artículo. No podemos dejarle más lugar a la izquierda para que avance. Ya se lo dejamos durante tantas décadas con habernos aferrado al materialismo capitalista y estar ligados a una batalla de las ideas contra un marxismo clásico que ya para la década del 20 había mutado hacia un neomarxismo apuntado a la cultura, mientras que todos los filósofos, pensadores de derecha seguían elaborando teorías monetaristas, austríacos, contra un keynesianismo que existía por atrás, como explica muy bien Cristian en su libro El inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt. La izquierda, a partir de la década del 20, por medio de la escuela de Frankfurt en Alemania y luego mudándose a Estados Unidos, como bien explicaste, empezó a infectar a Occidente en el aspecto cultural. Y nosotros recién nos dimos cuenta cuando, acá en Argentina hace pocos años, un buen trabajo ha hecho Lino Correa de Olivera, porque él escribió en la década del 50, del 60, y hablaba de la contrarrevolución, con lo cual no hay que desmerecer los avivados y el trabajo que han hecho muchos nacionalistas católicos al respecto, y que mucha gente no presta atención, que hoy en día rendidas cuentas de lo que estamos viviendo, estaban muy acertados de la debacle cultural y cómo de a poco, gradualmente, iban cocinando al sapo, ¿no?, en la olla hasta el punto de hervir, y ahora que la izquierda sea hegemónica, ¿no? Y bueno, pasamos por todos los flagelos, son 26 flagelos, tanto el feminismo, como hablamos, la corrupción del lenguaje, la tiranía de mayorías, como nombró Segundo, cómo se apoderan de los 3 poderes. Por ejemplo, en Brasil hay una dictadura de la Corte Suprema. De los 11 jueces de la Corte Suprema, 9 son de izquierda, pero de izquierda dura, no de izquierda dialogable. ¿Cómo puedes gobernar así? ¿Cómo puedes tener elecciones limpias así? Te toman la justicia, te toman el Congreso, te toman el Ejecutivo, ¿en cuánto? En 2 o 3 elecciones. La república no es suficiente, la cultura es la última batalla. Bueno, cuestiones económicas que creo que han hecho en cierta forma al anestesiamiento de la sociedad occidental, ¿no? El estado de bienestar, mucha gente no lo ve con buenos ojos. No, hay que generar una red de contención social. El Estado tiene que estar para eso. Hasta muchos liberales hablan de eso, ¿no? El Estado tiene que estar para eso. ¿Quiénes se ocupaban antes de eso? Las comunidades y las iglesias, no el Estado central, no el Estado nacional. Hay que empezar a redistribuir el poder en vez de centralizar.
Porque con buena fe podemos decir, no, somos capitalistas, somos derecha, todo. Pero no, al Estado le damos la potestad de generar esa red de contención social, esa igualdad de oportunidades a una casta política, parlamentaria, del Ejecutivo, lo que sea. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el límite de esa igualdad de oportunidades? Por eso la batalla creo que es cultural. Y la política y el sistema político que tenemos hoy en día lo han sabido construir muy bien y de a poco gradualmente centralizarlo. No solo acá, en Estados Unidos también. Cuando la intención del país de Estados Unidos como Argentina, Estados Unidos de América y las Provincias Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas. La naturaleza de nuestro modelo confederal hace a ese límite al poder político del Estado Nacional. Ese estado de bienestar que aún y disidentes tanto el oficialismo como en la oposición tratan de imponerlo con el fin de ganar votos por medio de dádivas, por medio de puestos del Estado, por medio de planes sociales, por medio de, por ejemplo, el primer mundo, que acá también le gustó mucho a Macri, expandir el crédito como si fuese gratis, sin decir las consecuencias que tienen en las crisis económicas y en los ciclos económicos que crean de burbuja, que después quedan un bastión de gente en la lona y los que se llenan los bolsillos son los banqueros privados asociados a las bancas centrales y la casta política. Todo eso genera ciclos, ¿no? Ciclos de auge, bien materialista, ¿no? Porque todo el mundo está atrás del crédito, está atrás del plan social. Todo esto bien en correlación a toda una incursión ideológica, ya primera desde el materialismo marxista y luego en cada aspecto incursión de los aspectos culturales. ¿Qué queda del ser humano luego de todo esto, no? ¿Qué queda? Queda una persona materialista, sin identidad, atrás del último iPhone, atrás del reconocimiento de corto plazo y muy lejos de la parte trascendental que tiene el ser humano, de la fe religiosa, de las cosas que valen, la familia, las relaciones por empatía y por amor y no por conveniencias crematísticas, materialistas. Insisto, vas a ciudades como Los Ángeles y no existen las afinidades o amistades por cuestiones culturales. 100% todo por tema de negocios. Es 100% todo por afinidades de conseguir tal puesto, conseguir tal oportunidad, pero todo por cuestiones materialistas. Los códigos se han perdido y yo creo que el sistema económico político que generó ese conformismo para que se pueda incursionar y meter toda esa izquierda cultural fue el estado de bienestar. Y bueno, seguimos con muchísimos otros flagelos que llegan hasta pervertir los derechos del hombre, ¿no? Que llaman tanto derechos humanos, ¿no? Devaluándolos, hablando de derechos de cualquier cosa. El relativismo moral, ¿no? El estético, abolir los parámetros de belleza, eso está muy ligado a pervertir y destruir nuestra naturaleza trascendental. Los parámetros de belleza, no solo belleza estética, belleza también en las relaciones humanas, las formas, la educación, los buenos modos, la comprensión al otro y la empatía. O sea, pervertir eso es pervertir lo ligado que está el ser humano a cuestiones trascendentales y en última forma a la fe. Puede ser la fe, o sea, la reserva moral que puede tener cada uno. Como digo, acá la mayoría de nuestro pueblo es cristiano y defendemos a Cristo Rey. Y eso es muy importante, no tener vergüenza de defenderlo y decirlo, cada uno la fe que tiene y los valores que se defienden, de dónde vienen. Eso, entender de dónde vienen. Si no sabemos quiénes somos y de dónde venimos, van a poder escribir lo que quieran en nuestras frentes y terminar, como les digo, ya el modelo de nueva izquierda tiene su evidencia empírica en el primer mundo y no el que te muestran en los folletos de turismo. Ante todo esto, bueno, yo viviendo afuera, este libro lo empecé a escribir en Australia. Muy gradual fue el tema. Bueno, ¿qué hay que hacer ante esto? Conformar una nueva derecha. ¿Y qué elementos tiene que tener esta nueva derecha? O sea, gente de buena fe hay de todas las ideologías. El tema es que, bueno, tanto en todas las ideologías han habido aciertos y errores, creo. Y eso es la clave. Entender que nadie tiene la palabra final y que
Han habido aciertos y errores a lo largo de la historia, pero lo clave es la complementariedad entre estos diferentes frentes que voy a nombrar. Conservadores tradicionalistas, patriotas nacionalistas, paleolibertarios o liberales clásicos. Cuando hablo de paleolibertarios, porque quizá algunos no entienden, son los libertarios que admiten que la tradición cumple una función en el aspecto cultural, lo que Rothbard decía al final de su vida. Y por último, los cristianos y católicos, como es en mayoría en nuestro país. Creo que la competencia entre estos diferentes frentes de la nueva derecha no sirve para nada, y creo que abundan los ejemplos de que hoy en día existe, y mucho, la competencia argumentativa, debates ideológicos, creo que no sirven para nada. Creo que la complementariedad es lo más importante, y para complementarnos creo que no hay que quedarnos en la superficialidad de los debates ideológicos. Creo que hay que ir a la raíz y buscar un eje común. Yo creo que hay que buscar qué nos une, tanto a conservadores, tanto a patriotas nacionalistas, tanto a liberales de derecha como a cristianos. Creo que no nos tiene que identificar, para lo que es esta batalla política contra este monstruo de infinitas cabezas, no nos tiene que identificar nuestra ideología. Nos tiene que identificar valores y una identidad, y eso nos une a todos. Esos valores, como digo, nuestra reserva moral es cristiana en nuestro país. Somos tolerantes a tantas religiones, y también hasta los no creyentes. Hasta practican esta moral muchos no creyentes o ateos. Y nuestra identidad nacional, como estuvimos hablando. Complementario a esto, y consecuentes a los valores y a la identidad que nosotros tenemos como nación, nacen las libertades. Libertades con responsabilidad. Eso también nos tiene que unir. Los liberales, los libertarios, acertadamente defienden más en el contexto actual que nosotros estamos viviendo la libertad. Y eso tiene que ser una de nuestras banderas. Pero no puede existir sin un contexto de reserva moral. Sería un río sin cauce, ¿no? Sería un río totalmente desbordado, de auge económico, tecnológico, pero sin una tradición, sin una conservación cultural y moral. ¿Qué hacemos con la tecnología? Esa es la pregunta que tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué hacemos con el auge económico, con el materialismo, con la tecnología? No, qué bárbara que es la tecnología. Sí, la tecnología está ahí, moralmente es neutra. El capitalismo es moralmente neutro. Se puede utilizar para el mal, como tantos magnates de hoy en día lo utilizan para hacer de las suyas, para llenarse sus bolsillos y llenar sus afanes de poder por medio de toda la perversión cultural que hasta llega, hasta tan bajo llegaron que es hasta pervertir a los menores de edad, hasta chicos de 4 o 5 años, cambiarles el sexo, ¿no? Mentirles en la cara y hormonizarlos, hasta, bueno, ya sabemos todo, hasta lo que llegan a hacer con la tutela de los padres, dicen. Esa libertad no sirve para nada, necesitamos ese contexto moral. Es consecuencia de la moral cristiana la libertad que vivimos hoy en día, y es consecuencia de un marco institucional. Hablar de libertad sin estos dos aspectos es no entender de dónde viene la libertad o qué es la libertad. Por ahí se defiende el libertinaje. Sin instituciones y sin justicia no hay propiedad privada, y sin propiedad privada no hay libertad con responsabilidad, y sin una reserva moral tampoco hay libertad, porque cualquiera haría cualquier cosa en la calle, cualquier tipo de perversión. ¿Qué límite habría? La libertad se caería al siguiente día en el libertinaje. Por suerte tenemos la herencia de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros padres fundadores, que supieron fundar nuestra patria, tanto en las luchas de independencia, hablando de la patria y de Dios, y tanto en nuestra Carta Magna. No tiremos eso por la borda. Y bueno, para ya ir resumiendo y terminando, al final hago un último capítulo hablando de bien praxis, yendo a la praxis y de la ejecución de lo que es el decálogo de la nueva derecha, y qué cosas tenemos que atender y qué cosas no tenemos que olvidar. Primero, bueno, como hablé, importantísimo, no debe haber lugar para los conflictos ideológicos innecesarios.
puertas afuera. Eso hace que el enemigo nos vea débil, ¿ok? Y yo creo que es un punto muy flojo que hoy tenemos los derechistas. Críticas constructivas, espectacular, entre diferentes los frentes, lo van a ver. La idea es complementarnos, van a haber discusiones, pero puertas adentro. El enemigo no nos puede ver débiles. Críticas innecesarias, guardárnoslas. Entender que el enemigo es el neomarxismo y que ha dominado tanto al oficialismo de hoy en día como a la falsa oposición, frente de todos, el neokirchnerismo, porque es aún más neomarxista que el kirchnerismo de Néstor y de Cristina. Y Juntos por el Cambio, Cambiemos, o ya lo llaman Juntos, viene la ambigüedad y el relativismo de lo que es ese conglomerado, ¿no? de progresistas, juntos, que hay adentro ni sabemos. La realidad es que están conquistados por el neomarxismo, lo predican y no tienen ni siquiera vergüenza, ¿no? de predicarlo. En el aspecto económico pueden tener sus diferencias, solo dos estatistas, a los dos les gusta el estado de bienestar, pero uno se visten de saco y corbata y viajan por el mundo haciéndose los pro empresas, cuando vuelven legislan, ¿no? Para reventarte la cabeza impuestos y regulaciones igualmente sin que los de afuera se entiendan, ¿no? Hablo de Macri, ¿no? Que engañó a todo el mundo. Al único que no engañó fue al pueblo argentino, por eso la opinión negativa que tiene hoy en día. Otra de las cuestiones muy importantes de ejecución que hago referencia, y son 2 o 3 puntos más y ya terminamos, bien por arriba. Hoy en día la batalla cultural, dado el contexto tecnológico, y está dado, no se puede obviar, pasa por la imagen. Pasa por la imagen y por la exposición, hay que tenerlo en cuenta a eso. Es una batalla de las imágenes y las redes sociales son importantísimas. No hay que desatender eso. La exposición y entender que si bien la izquierda es hegemónica, tienen el poder, tienen plata, es torpe. Es un gigante torpe, comete errores. No puede estar metido en cada, digamos, aspecto de la batalla cultural. Si bien lo hegemonizó en cierta forma la izquierda de forma individual, con diferentes incentivos, cometen errores. ¿A qué voy con esto? Con el tema de la ejecución y puesta en práctica. Hablo de la propaganda negativa. Parece algo menor, pero la propaganda negativa ha hecho que políticos referentes, sin poner un peso, pasen a pasar a estar en boca de toda la población. Acá en Argentina, Milei es un ejemplo, las redes sociales. Vos ves la cantidad de viralizaciones de videos por TikTok, Instagram, sin poner un peso. Cuando mientras tanto la reta del otro lado tiene que andar pagando su canal de YouTube, pagando cada ya lo conoce, ¿no? Lo conoce el canal de YouTube de la reta. Es buenísimo, es un papelón. Es copiado a Peluca Milei y tiene 800 seguidores. No. Bueno, el tipo gasta plata, ¿no? La reta pone la torta porque la tiene. Vamos a ver de dónde la saca. Pero bueno, la cuestión es que la propaganda negativa, usarla a nuestro favor. ¿Cuánto gastó en campaña Trump? 4 o 5 veces menos que Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque hicieron propaganda gratis. Apenas salió a candidatearse, fueron a difamarlo por todo el mundo, creyendo que lo iban a dilapidar, ¿no? Crucificar a Trump, y no, la gente empezó a darse cuenta que dice Trump de sentido común, ¿no? Defender la tradición, valores, una identidad, es lo que el común denominador de la gente de bien está muy abierta a escuchar y sin duda hasta a defender. Por eso Trump llena estadios, Milei llena cada salón o cada charla con miles y miles de personas, ¿no? También otro ejemplo, Milei. Y Bolsonaro, por supuesto. Le llegó, que gastó en campaña en 2000, cuando asumió en 2019 fue que la última elección de Bolsonaro, no, 2018. No gastó poco más de $1 millón en una campaña en Brasil. Bolsonaro, imagínense. Así que nada, eso para la ejecución, y nunca olvidar nuestra moral cristiana, nuestro bastión cristiano. Hago énfasis en eso porque en los momentos límites, cuando se dan las divisiones, las fracturas dentro de la derecha, las críticas, las discusiones a puertas afuera, concienticemos qué tenemos adelante, el monstruo que tenemos adelante. Ese es el fin del libro.
Es más, el libro, el 75%, 80% del libro es mostrar el monstruo y después constructivamente plantear la nueva derecha, concientizar el monstruo cada vez que se genten esas divisiones dentro de la nueva derecha que van a existir porque es una articulación política y es natural que haya divisiones, pero que existan para complementarnos. Enfocarnos en lo que defendemos: Dios, la patria, la familia y la libertad. Eso nos representa. Y por último, quería decir las palabras de, uno de nuestros máximos próceres, ¿no? Que era San Martín. Y él decía, más o menos, la resumí: divididos seremos esclavos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo, unámonos y concluyamos nuestra obra con honor. Muchas gracias, que Dios los bendiga y viva la patria. ¡Viva!